Gracias por conectarse. Hola, estoy haciendo la segunda parte de la sesión del lunes 14. Habíamos terminado de ver en el intervalo anterior las fuerzas de trepidación, cuplas de trepidación, en el caso en que teníamos varios pistones en una línea. Eso nos entrega el conocimiento e información suficiente para después aplicarlo en motores o compresores en que tengamos pistones en distintas líneas, descomponiendo vectorialmente las fuerzas y las cuplas. Eso lo van a desarrollar durante la práctica del martes con ojalá alcancen a hacer 2 o 3 ejercicios, al menos 2 seguro los van a alcanzar a desarrollar. Y después de eso, que es ver cómo son las fuerzas de inercia de las masas que se mueven alternativamente en este sistema, vamos a pasar a ver cómo son las fuerzas de inercia en las masas que son rotatorias. Nosotros sabemos que cuando dibujamos la barra 2 girando a velocidad angular constante y teníamos un punto de esa barra 2, obteníamos su aceleración con el producto omega cruz R, ¿verdad? Y eso era la aceleración centrípeta. Si eso tenía masa menos m por a, eso nos hacía aplicar una fuerza externa que apuntaba alejándose del eje de rotación y que iba en la dirección de la línea que une el punto con cierta masa, que tiene cierta masa, con el eje de rotación. Eso es lo que está esquematizado aquí. Y es que si esa masa estuviera contenida en el eje de rotación, esa fuerza de inercia sería igual a 0. Recuerden que esa fuerza de inercia tendría una magnitud de m por omega al cuadrado por e. Si e es 0, esa fuerza va a ser 0. E, distancia desde el eje de rotación hasta el punto donde está el centro de masa. En esa dirección, en ese sentido. Mientras que si ese valor de E es distinto de 0, entonces tendremos una fuerza externa aplicada en la posición de este centro de masa. Recuerden que es equivalente a eso porque es una fuerza distribuida, porque es sobre todas las partículas que tienen masa, pero que es equivalente a aplicarla ese punto en particular del centro de masa. Y su magnitud es m omega cuadrado d. Bueno, entonces, yo creo que aquí todos se van a imaginar cómo lo podemos solucionar, ¿verdad? Ya, ustedes tenemos este eje con esa masa que está girando. Si lo vemos de frente, mirándolo desde este lado, veríamos el eje ahí contenido en un punto y, por ejemplo, esa masa m en esta posición y con esa fuerza F hacia allá, ¿verdad? Supongan que esto gira así, con ese valor. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Ya lo vieron en la geometría de los cigüeñales, ¿verdad? En las animaciones que vimos para explicar cómo funcionaba este sistema, se pone un contrapeso al otro lado. En el caso del cigüeñal, ¿verdad? Tiene una forma bien particular, pero lo que estamos haciendo es poner al otro lado una masa que puede ser una masa mayor, una masa menor, pero lo importante es que si esta es la masa 1 y esta es la masa C, que le vamos a llamar
correctora. Lo importante es que M1 por omega cuadrado por E1 sea igual a M2, M correctora por omega cuadrado por E correctora. Estos de aquí son mismos, se simplifican, ¿verdad? Entonces, los productos M por esta distancia deben ser iguales. Entonces, esta masa por esta distancia debe ser igual a esta masa por esta distancia. Y con eso vamos a poder compensar poniendo algo aquí al frente y con eso aplicamos una fuerza en esa dirección, sentido contrario a esta otra fuerza de acá, y logramos compensar esa fuerza. Esa es eh, la naturaleza de lo que vamos a estar logrando a partir de encontrar la resultante de todas esas masas desbalanceadas que están rotando e ir decidiendo dónde ubicar masas de manera de que sumen cero y por lo tanto se encuentre balanceado. Ahora, interesante, nuevamente, al igual que cuando hemos calculado las otras fuerzas, ¿cuál es la idea de que este valor sea lo menor posible? Que esa fuerza externa sea lo menor posible. Es que esa fuerza, además de las fuerzas del el proceso mismo de la máquina, que pudiera ser una máquina, un ventilador, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están las fuerzas aerodinámicas, una bomba, las fuerzas hidrodinámicas, esas fuerzas las tienen que soportar los descansos, pero si además tenemos que soportar estas fuerzas, vean ustedes que esa fuerza externa la vamos a apoyar con la vamos a soportar con estos elementos. Por lo tanto, si tenemos una máquina que tiene una fuerza alta de estas características, vamos a tener que construirla con descansos, alojamientos más robustos, más caros, que ocupan más material. Por lo tanto, obviamente vamos a tratar de minimizar ese efecto. Vamos a hablar de un desbalanceamiento estático y de uno dinámico. Bueno, el nombre ya nos indica de qué se trata. El estático es porque se detecta estáticamente, el dinámico se detecta dinámicamente. ¿A qué se refiere con que sea estático? Con que no se mueve, no está rotando. Está dinámico, ¿qué significa que sea dinámico? Que sí está rotando. Entonces, cuando tenemos un eje con una masa como esta, y que lo vamos a dibujar aquí en la vista frontal, contenido en un punto, ¿verdad? Y aquí la masa. Si yo suelto este eje y lo dejo libremente y no tengo roce en estos descansos, eh, va a estar la fuerza del peso mg y por lo tanto aquí se genera un torque y eso lo hace rotar y va a llegar hasta acá. Por lo tanto, debería estar en esa posición de equilibrio, suponiendo que aquí no hay roce, ¿verdad? Obviamente. Entonces, estáticamente, uno puede tomar un eje, ponerlo sobre unos descansos muy bien lubricados y moverlo. Moverlo, me refiero a hacerlo rotar, por ejemplo, un arco de circunferencia o darle un pequeño giro después de tenerlo. Y siempre, bueno, y detenerlo por la inercia, no frenarlo, ¿verdad? Y siempre se va a detener en esta posición, siempre, con la masa desbalanceada abajo. Y por eso es que estáticamente, sin la necesidad de hacerlo girar a una velocidad angular constante o cercana a su velocidad de rotación de la máquina, vamos a poder detectar eso. Y incluso hay algunos procedimientos para máquinas muy grandes, donde no hay máquinas balanceadoras tan grandes, es que se repite este procedimiento varias veces, se define por lo tanto la posición en la cual está concentrada la masa hacia abajo. Obviamente esto es un ventilador, por ejemplo, por lo tanto no es que tenga esa forma, pero siempre se detiene en esa posición, así que yo marco ahí el ventilador, esto es decir, ahí está el ventilador, tiene las aspas
y siempre se detiene y marco ese punto donde se detiene. Y lo que uno puede hacer es, como sabe que ahí está el centro de masa en esa línea, entonces uno lo puede girar 90 grados, 90 grados. Lo puedo girar 90 grados y dejar esto, dibujo esto malo, pero con esa posición acá. ¿Y qué gracia puedo hacer con eso? Yo le puedo soldar o sostener una pequeña barra y esa barra ponerla aquí abajo contra una pesa. Y con esa pesa yo puedo medir ese, ese peso, el efecto del peso en este brazo de aquí, con el que voy a calcular esa masa. Y con eso, con la relación, puedo tener la masa desbalanceada y después balancearlo y saber con cuánto balancearlo. Como pueden ver, eso estático es efectivamente estático, es decir, estáticamente yo voy a poder determinar que eh, que el rotor está desbalanceado. Eh, Técnicamente esto es que el eje principal de inercia coincida con el eje de rotación. Después, el desbalanceamiento dinámico es aquel que no podemos determinar en forma estática. Nosotros nos imaginamos ahora este caso y supongamos que estamos en forma estática. Esta es la vista frontal y tenemos esa masa ahí arriba y esa masa aquí abajo. Si nosotros hacemos ese procedimiento de hacerlo girar y ver dónde se detiene, como el centro de masa está ahí, está, ven ustedes, hay una masa desbalanceada aquí y acá, donde está el centro de masa, en la línea que une esos dos puntos al medio, y eso coincide con un punto del eje de rotación. Por lo tanto, si yo repito el procedimiento, probablemente esto va a parar en esa posición, en esta posición, después en esta posición, siempre en posiciones distintas. Por lo tanto, estáticamente yo voy a pensar, porque cuando eso pasa es porque está balanceado, estáticamente, voy a pensar que está balanceado. Pero ¿qué sucede? Sucede que estáticamente yo lo percibo como balanceado. Si yo estuviera midiendo aquí, perdón, el peso que soportan cada uno de estos elementos va a ser el mismo, ¿verdad? El centro de masa está aquí. Eh, bueno, ustedes verían que parece balanceado, pero si tiene esta configuración de distribución de masas, voy a tener esta fuerza, m omega cuadrado e, y esta otra fuerza. Obviamente una fuerza va hacia allá, otra fuerza va hacia acá, suman cero. Por lo tanto, la suma de las fuerzas va a ser igual a cero. Pero ¿qué es lo que ustedes ven que aparece? Sistema equivalente a esas dos fuerzas paralelas es tener el mismo eje con suma de las fuerzas igual a cero, y ponemos aquí un torque que es la fuerza por la distancia. Y eso no va a ser otra cosa que un momento que va a estar tratando de flectar el eje, y por lo tanto voy, si ustedes tienen este eje sometido a una flexión, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estos descansos? Los estamos sobrecargando. Por lo tanto, vamos a tener el mismo problema a pesar de estar estáticamente balanceados, pero dinámicamente desbalanceado, y vamos a estar sobrecargando estos elementos. Ahora, para poder detectar eso, si es que, bueno, porque esto se puede indirectamente medir con los desplazamientos del eje en los descansos, eh, tenemos que hacerlo girar a una velocidad angular para poder detectar esa diferencia en las fuerzas que soportan cada uno de los descansos, y a partir de la fuerza y conocida la rigidez de los descansos, cuál
cuánto es lo que se desplazan, cuánto es lo que se mueven, y eso es lo que nosotros vamos a medir cuando ustedes balanceen en terreno, si es que en alguna oportunidad les toca balancear en terreno. Pero fíjense que si no está girando, ustedes no detectan esa diferencia. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? El eje principal de inercia de ese par de masas, si yo tengo un sistema que tiene dos masas, el eje principal de inercia es este. Y ese eje principal de inercia en este caso estaría aquí. Ustedes pueden ver que no coincide con el eje de rotación. A pesar de que el centro de masa sí coincide, sí está contenido en el eje de rotación. Por lo tanto, importante eso en que ustedes pueden ver que aquí el centro de masa, a pesar de que está contenido en el eje de rotación, sí hay un efecto de desbalanceamiento, un efecto dinámico, en el cual tenemos una sobrecarga sobre los descansos debido a que no tenemos una distribución de masa uniforme a lo largo del eje. Obviamente una solución podría ser poner una masa aquí y otra masa acá. Eh, depende de la construcción del equipo, de la máquina, la forma que tenga, es cuáles van a ser las soluciones o no que vamos a poder encontrar como más o menos factibles. Recalcar que estáticamente esto que hemos dibujado aquí está en equilibrio porque ahí está el centro de masa, pero dinámicamente no. Tipo de desbalanceamiento en este caso es desbalanceamiento estático, lo detectaríamos, ¿verdad?, en forma estática. Esto, ¿por qué se incorpora este dibujo? Porque es importante no confundir el tipo de desbalanceamiento con la cantidad de planos en los que tenemos masas desbalanceadas. Son dos cosas distintas. Y bueno, hay que identificar el tipo de desbalanceamiento que tenemos para saber cómo balancear. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Va a ser encontrar la sumatoria de fuerzas debido a ese desbalanceamiento. Vamos a encontrar una sumatoria de fuerzas que es distinta de cero y por lo tanto vamos a incorporar una nueva fuerza que haga que la nueva sumatoria de fuerzas sea igual a cero. Y lo mismo vamos a hacer con la sumatoria de torque. Va a ser distinta de cero a lo largo del eje porque vamos a fijar una referencia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cuál es el torque que genera cada una de esas fuerzas de inercia. Va a ser distinto de cero, entonces incorporar un nuevo torque de manera que la sumatoria de torque sea igual a cero. Ahora, como tenemos que incorporar un nuevo torque y una nueva fuerza, vamos a tratar de hacerlo en forma combinada, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a incorporar un torque? Incorporando, sin incorporar una fuerza, haciendo esto, por ejemplo. Pero si además sabemos que debemos incorporar una fuerza, bueno, esa fuerza habrá que ver dónde incorporarla y tal vez la podremos incorporar agregando esta fuerza, agregando aquí un valor a esta fuerza o cambiando un poco la inclinación del punto de aplicación de esta fuerza que estamos agregando. Y eso lo vamos a ver en un procedimiento a continuación. El desbalanceamiento se debe minimizar, lo vamos a minimizar con ese procedimiento y ese procedimiento de minimizar esa suma de fuerzas y de torques que se aplican sobre el eje es lo que se conoce como balancear. Entonces vamos a ver un ejemplo. El primero es este, en que ustedes pueden ver que tenemos en un mismo plano tres masas desbalanceadas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que aquí, y esto gira a velocidad angular constante, entonces podemos decir que aquí habrá una fuerza
que va a ser M1 omega cuadrado E1. Aquí va a haber una fuerza M2 omega cuadrado E2, el mismo omega, y acá va a haber una fuerza M3 omega cuadrado E3. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho eh, con anterioridad, que es sumar las fuerzas y encontrar la resultante. Aquí está dibujada la primera fuerza, M1 omega cuadrado E1, esta, ¿verdad? Dirección, magnitud y sentido. Tienen que tener especial preocupación con mantener la dirección y el sentido correcto. Luego le sumamos esta otra fuerza para sumarla. Parte el vector desde la punta de ese vector y termina acá, donde está la longitud. Aquí está dibujado este otro vector, m2 omega cuadrado e2. Aquí estamos suponiendo que conocemos m2 y e2. Esto porque lo pueden suponer como que el diseño de la máquina que estamos utilizando es tal que requiere incorporar masas en esas posiciones. Y luego hacemos lo mismo con eh, la masa 3, M3 omega cuadrado E3. Y aquí ustedes pueden ver que no suman cero, aquí está el cero, desde aquí partimos, y por lo tanto, ¿de qué manera lo vamos a poder minimizar esa fuerza? Bueno, agregando, porque en este momento, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas, el resultado de la suma de todas esas fuerzas es este vector, que es esa fuerza que yo les dije que era distinto de cero. Por lo tanto, ahora tenemos que minimizar esa fuerza resultante. ¿Y cómo la vamos a minimizar? Sumando una fuerza para que la suma de todas esas fuerzas ahora no sea ese vector rojo, sino que sea cero. Y lleguemos ahí nuevamente. ¿Cómo lo logramos hacer? Bueno, aquí está dibujado, ¿verdad? Agregar ese m4 omega cuadrado e4. Vean que los omegas son los mismos, a veces depende del libro del cual estudien, van a incorporar el omega o simplemente lo van a sacar y van a dibujar los vectores solamente con los m por e. Cualquiera de las dos formas es adecuada. Y finalmente eso significa que si yo quiero incorporar esa nueva fuerza, tendré que incorporar esta nueva masa, esa nueva masa, esa nueva masa que me permite ejercer esa fuerza externa y por lo tanto que sumen igual a cero. Ahora, en este caso, ¿verdad? Que están todas estas masas, esta era la masa correctora, ¿verdad? Estas eran las masas que tenía el rotor. Estaban todas en un mismo plano. Pero nosotros vimos la problemática que se da cuando están en distintos planos y es que aparecen unos torques, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el caso en el que están en distintos planos. Vean ustedes que ahora tenemos la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Las dibujamos en exactamente la misma posición angular relativa, de manera de que se parezca al ejercicio anterior, pero que incorpore estas distancias que nos van a obligar a agregar una fuerza y un torque. La única forma de agregar una fuerza y un torque es agregando masa en dos posiciones. No podemos hacerlo con... Bueno, perdón, obviamente si el torque sumara cero y la fuerza no sumara cero, ¿verdad? Ahí sí lo podríamos compensar con una sola fuerza. Eso se podría dar con una sola masa correctora en un solo plano. Eso se podría dar si es que el resultado de todos
de la distribución de este desbalanceamiento fuera un desbalanceamiento estático, pero es poco probable por la forma que tiene. Bien, entonces lo primero es que se tiene que seguir cumpliendo esto de la sumatoria de fuerzas, lo vamos a minimizar. Siguen siendo los mismos vectores porque siguen siendo las mismas masas, pero ahora tenemos que incorporar una distancia para la cual nosotros vamos a eh, eh, encontrar un torque. Entonces, ahora tenemos este primer diagrama de sumatoria de fuerzas y ahora tendremos que ver qué pasa con los torques. Entonces, tendremos que dibujar esos torques. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar una masa correctora y la vamos a incorporar. Esto es sumamente arbitrario, ¿verdad? Pero desde aquí vamos a medir una distancia desde un plano A. ¿Bien? Eh, ¿Por qué quise incorporarlo aquí al medio? Para que vean lo que pasa con las masas que están a un lado y a otro lado, que es un caso que podría traerles alguna dificultad. Entonces vamos a suponer que estamos mirando esto desde acá, es decir, hacia allá, ¿verdad? Y que este dibujo, por lo tanto, el que está aquí es mirando hacia allá. Vamos a poner aquí a ver si esto fuera hacia allá un Z, eh, va entrando, X cruz Y, entonces ah, acá tendríamos un eje X y un eje, mejor lo vamos a cambiar, ¿verdad? Porque para que sea más convencional, X, y por lo tanto hacia allá va el Z, vamos a poner aquí, Z, Y. Ya. Bueno, de esa manera no deberíamos confundirnos. Bien, entonces dibujamos, ¿verdad? Aquí en el plano XY y ahora vamos a dibujar los vectores de torque. Por lo tanto, vean ustedes que si fijamos esto, este plano como una referencia, la distancia va hacia allá, ¿verdad? Por lo tanto, si estoy mirando hacia allá, eso es entrando a la pantalla. Si yo hago producto cruz de R que entra a la pantalla, cruz este vector fuerza de aquí, ¿verdad? Regla a la mano derecha, tendré este valor de aquí, ¿verdad? En esta dirección, ¿sí? Ahí ustedes hacen como si la mano estuviera entrando a la pantalla, ¿verdad? Y después producto cruz con este vector y por lo tanto el dedo gordo de la mano derecha les indica que la dirección, el sentido, perdón, será en esa dirección. Y magnitud A sub 1, M1, omega cuadrado, E1, porque es esta distancia A sub 1 multiplicado por la magnitud del vector. Luego tendremos que hacer lo mismo con la masa 2. En este caso tendremos una 2 distinto y ahora con la referencia que utilizamos y con este plano de referencia tenemos que sale de la pantalla el vector A2, que vendría siendo el que está marcado aquí, ¿verdad? Esa distancia que vendría siendo el R. Ese R cruz este vector que está aquí, que es M2 omega cuadrado E2, regla a la mano derecha, ¿verdad? Saliendo de la pantalla, producto cruz con este vector, el dedo gordo les queda apuntando hacia abajo, que es lo que está dibujado aquí, y luego repitiendo lo mismo, pero con omega 3
perdón, M3 omega cuadrado E3, ahora con un A3 que es mayor, A3. Entonces tenemos exactamente lo mismo, saliendo de la pantalla, R cruz S vector M3 omega cuadrado E3, tenemos este vector de acá. Y con eso vemos que la sumatoria de torque es distinto de cero y la sumatoria de fuerza es distinto de cero. Por lo tanto, yo ahora lo que necesito es incorporar un torque de alguna manera y además incorporar una fuerza. Bien, para incorporar ese torque yo necesito incorporar un segundo plano de, ya no de referencia, sino un plano corrector. Le voy a llamar un plano corrector B, y en los cuales yo voy a poder incorporar masas correctoras. Está con muchas rayas, así que aquí en la siguiente diapositiva les aparece algo que va a ser bien interesante. Es que ese vector de aquí ahora lo vamos a obtener no con una única masa en un plano, porque sabíamos en qué plano estaban concentradas las masas, sino que con la combinación de dos masas desbalanceadas en dos planos distintos. Pero como estamos tomando de referencia este plano A, ahora nosotros con esta distancia, esta referencia, como la masa que vamos a estar incorporando en este plano va a tener una distancia A igual a 0, en este diagrama en el cual estamos incorporando los torques, no generaría ningún torque, porque sería un A sub A, que es igual a 0, por MA omega cuadrado E sub A, eso sería igual a 0. Por lo tanto, eso que nos faltaba aquí, este vector que nos faltaba, lo vamos a conseguir solamente, por la referencia que utilizamos, ¿verdad? Porque es conveniente hacerlo de esa manera, con una masa correctora en esta posición. Y eso está interesante porque nos permite que ahora tenemos que lograr este vector de aquí con una masa en el plano B. En el plano B. Ahí está. Recuerden que en el plano B el vector distancia R, ¿verdad? Para hacer producto cruz, para encontrar el torque, va saliendo de la pantalla. Por lo tanto, el producto cruz de un vector que va saliendo de la pizarra, cruz un vector corrector, que es mb omega cuadrado eb, me debe dar esta dirección. Si ustedes hacen esa combinación, ¿verdad? De mover la mano, la palma de la mano hacia afuera de la pantalla y ver hacia dónde tendrían que mover la mano para que el dedo gordo de la mano derecha les apunte en el sentido de este vector, es que ese vector debe ser en esta dirección perpendicular, y como conocemos A sub B, la distancia, ¿por qué la conocemos? Porque estos planos de referencia son arbitrarios, por lo tanto esa distancia en centímetros, milímetros la conocemos. Por lo tanto, podemos determinar cuánto es mb por omega cuadrado por E sub B. Porque este vector que habíamos obtenido, esta longitud, ¿verdad? Lo pasamos, ¿verdad?, a torque, lo dividimos por la distancia AB, obviamente todo esto va a escala, y con eso tenemos la magnitud de esa fuerza, que es esa fuerza que está ahí. Eso es lo que está dibujado acá. Con eso logramos encontrar esa, ese vector fuerza de inercia que estamos incorporando al agregar esa masa B a una distancia E sub B en esa dirección. Y recordarán que lo que nos faltaba después de determinar eso, es el MA. Ya conocemos MB,
por omega cuadrado por E sub B. ¿Y cómo vamos a conocer MA omega cuadrado E sub A? Porque sabemos que estos dos vectores deberán sumar este vector que está aquí. Y eso es lo que está dibujado acá. Pasamos de este vector que está aquí, está dibujado acá, lo conocemos, y sabemos que la suma de ese vector más el de MA omega cuadrado E sub A debe ser igual a este vector de acá, que es la fuerza que estamos agregando para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, y eso será un vector que va así, ¿verdad? Y por lo tanto eso de ahí será igual a MA omega cuadrado E sub A, que es lo que está dibujado acá. Por lo tanto, ustedes van a ver determinado este vector y determinado este vector. Y con eso haber balanceado ese rotor. Bien, entonces todavía nos quedan unos minutos, nos quedan unos 10 minutos. En esos 10 minutos les voy a pedir que resuelvan este ejercicio. Está puesto en pulgadas y en gramos para que se suelten en la resolución, en el poner los números, que no se confundan con... No es necesario pasarlo a milímetros, ¿verdad? Lo pueden trabajar en pulgadas, lo van a calcular esos M por E en gramos por pulgada, y para eso van a tener, les pido que se tomen 10 minutos para resolverlo, y luego también lo van a resolver con detalle, van a ver el resultado en detalle durante la práctica. Así que muchas gracias. Después de esos 10 minutos, por favor, les pido que se vuelvan a conectar, empiezan a ver el siguiente video, por favor, a las 4:15 de la tarde. Muchas gracias. Que les vaya bien resolviendo el ejercicio.